Aleluya. De gloria en gloria y de poder en poder. Tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales. Alabado sea el Señor. El hermano estaba hablando y yo lo tomé, hermano, como una revelación divina. Cuando él habló de las crayolas rojas, alabado sea el Señor. Yo lo vi de esta forma, hermano. Agarre usted las crayolas rojas, que significa la sangre del Cordero, por la cual usted fue salvo. Y escriba su nombre en el libro de la vida. Alabado sea el Señor. Con la sangre del Cordero. Aleluya. Escriba el nombre de los de su familia. Alabado sea el Señor en el libro de la vida. Con la crayola que significa la sangre del Cordero. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Aleluya. Porque a la hora de la verdad, hermano, por más que nosotros trabajemos en este mundo, lo único que nos vamos a llevar es nuestra salvación al cielo. Alabado sea el Señor. Y nuestra recompensa no van a ser obras. Nuestra recompensa no van a ser casas. Como él decía, no van a ser calles de oro. Nuestra recompensa va a ser cuando el Señor nos diga: ven, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Hermano, alabado sea el Señor. Así que en esos momentos en donde tú te sientes débil y tú dices: yo no me voy a ir porque no me voy a llevar a los nenes a que molesten a nadie. Mentiras del diablo. Esas son las pequeñeces del Señor. Cuando en esas pequeñeces, alabado sea el Señor, tú eres fuerte y tú obedeces al Señor. Aleluya. En esas pequeñeces es lo grande que pone el Señor. Alabado sea el Señor. Cuando tú dices: yo sé que nosotros no tenemos templo, pero en mi casa no cabe nadie, así que yo no me voy a ofrecer para que vengan a traerme bendición a mi casa. Mira, escucha bien lo que estás diciendo, porque no vas a ofrecer para que no te vengan a traer bendición a tu casa. Alabado sea el Señor. Mira qué mentira tan grande del diablo, para no poder conquistar la bendición que Dios tiene para nosotros en lo poco, para que entonces el Señor nos ponga en lo mucho. Alabado sea Dios. Cuando nosotros decimos: aleluya, yo voy a ir aunque me sienta un poquito enfermo. Amén. Estoy cansado del día de ayer, que tuvimos un día larguísimo, tuvimos todo el día en el bote haciendo así. Alabado sea el Señor. Hermano, están esas piernas que parecen personas de motor diésel. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero lo gozamos en el día de hoy, lo gozamos por la presencia que conquistamos ayer y lo gozamos en la pesca milagrosa. Alabado sea el Señor. La pesca milagrosa. Con nuestros ojos canales lo que vimos fueron 4 pescaditos así, mira, así, así de grande, mira así. Mentiras del diablo, mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Aleluya. Pero los ojos espirituales, alabado sea el Señor, nosotros hemos conquistado unos pescados enormemente grandes. Así que este es el día de ese compromiso. Este es el día de esa victoria. Este es el día en que nosotros decimos: Señor, yo escribo mi nombre con las crayolas rojas. Alabado sea el Señor. Este es el día en que yo digo: me monto en la barca porque tú dijiste vamos al otro lado. Me monto en la barca y voy a ir a pescar. Y hasta que llegue al otro lado, estoy pescando. Alabado sea el Señor. Si sopla el viento, lo callamos y seguimos pescando. Alabado sea el Señor. Nos metemos para el otro lado del barco. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, pero prepárese, porque el Señor nos está arrancando, hermano. Eso es como si fuera, le voy a decir, eso es como cuando uno no hace ejercicio, de momento uno empieza a hacer ejercicio, que las primeras 2 o 3 veces a uno le duele todo. Cuando nosotros actuamos en el Espíritu, después de no haberlo ejercitado, hermano, se nos hace difícil porque la carne no le gusta. Aleluya. Y si hacemos un chipito de ejercicio hoy, mañana estamos graves físicamente, pero en nuestra conciencia sabemos que estamos haciendo el esfuerzo. En el Espíritu es de la misma forma. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, empezamos a actuar en el Espíritu. Y empezamos a declarar bendiciones sobre nuestras vidas. Y nos vamos de rodillas a orar, hermano. Cuando tú te vas de rodillas a orar, es cuando más te da sueño. Es cuando más te duele, te da calambre hasta los dedos de los pies. Te da frío. Cuando tú estás de rodillas orando, los primeros 30 segundos, a ti te da sueño. Abostezas 400,000 veces. Los nenes están haciendo ruido. Allá te llaman de la cocina. Allá, hermano, todo el diablo lo hace para que tú no te ejercites en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Pero es en las pequeñeces esas tan y tan sencillas que nosotros triunfamos y Dios nos pone en las cosas grandes, hermano. Amén. En las cosas grandes, hermano. Alabado sea el Señor. Yo sé, alabado sea el Señor, que ya aquí en esta iglesia están los dones aquí. Y yo sé, alabado sea el Señor. A mí el Señor me habló esta semana y me dijo: los dones están ahí. Lo que pasa es que hacen falta héroes y heroínas que se atrevan a actuar en lo supernatural. En lo supernatural. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Los dones están aquí.
Los ministerios están aquí, alabados al Señor. Lo que vamos es a activarlos. Y yo exhorto a la iglesia, alabados al Señor, que se atrevan a ser como Josué, que no vieron el tamaño de los gigantes, pero vieron el tamaño de las uvas. Alabados sea el Señor. Vieron el tamaño de las uvas y los gigantes se veían así de chiquititos al lado de la bendición que Dios tenía para ellos. Alabado sea el Señor. Y aunque todo el mundo se le vaya en contra, hermano, porque se le van a ir en contra a los familiares, se le van a ir en contra a los compañeros de trabajo, se le van a ir en contra a los amigos, se le van a ir en contra a los que están allá en Puerto Rico, los que están en México, los que están en donde sea. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted creció en la tradición, porque a lo mejor usted era de esta religión.